diferentes ministerios y hay algunas preguntas que me llegan a mí. Y entonces estaba hablando, uno de las personas escribía cómo hacer para vencer, creo que decía, ¿no? Vencer la tentación o algo así. Y entonces me acordé de este pasaje donde Jesús pues responde al enemigo con la Biblia, ¿no? La cantamos ahorita hace ratito, la canción de Escrito está. Entonces, basado en eso, hice una reflexión que me pareció interesante porque hay 3 puntos que Jesús usa para responder. Y entonces, ¿por qué no empezamos? Vamos a leer ese pasaje. Está en Lucas 4, o por lo menos una de las versiones en Lucas 4. Ay, por fin. Perdón, No te preocupes. Y ahí podemos ver algunas de estos puntos algunos puntos, ¿no? Porque se pueden considerar muchos, pero... Tentación pueden ser muchas tentaciones, ¿no? Sí. O sea, hasta aquí la mínima. lo que yo vi fueron en 3 áreas o 3 puntos en donde Jesús, estando firme en lo que dice la Escritura, pudo identificar la tentación. Entonces, Lucas 4. Son tres verdades, tal vez una cuarta, si hacemos el análisis, pero por lo menos 3. Entonces, dice ahí al inicio del capítulo. O sea, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Recuerdan esa escena, no? Estaba Juan el Bautista, recibe a Jesús, desciende el Espíritu Santo en forma como de paloma y le dice, se oye una voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, dice el verso 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lógico, ¿no? Un proceso natural, ¿no? Un ayuno fuerte. Asumo que era ayuno nada más de comida. Yo creo que se ha de haber tomado agua, porque está cañón. 40 días de pura... Sin agua está físicamente imposible. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces aquí está el primer punto. Creo que así como lo vi como no sé si han oído, ¿no? Que a veces hacen predicaciones de 3 puntos. Sí. Aquí hay 3 puntos y está muy interesante. Punto número 1: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y esta para mí es una verdad a la cual tenemos que aspirar. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero yo he tenido temporadas en donde no soy constante en mi lectura bíblica, en donde tal vez mi vida de oración también como que decae en intensidad, es más bien como hablar con Dios por aquí por allá, tener una... o sea, tal vez en el momento de la necesidad, o tal vez al decirle gracias a Dios por la comida, pero no es así como que todos los días a la misma hora y tengo ahí un rato con Dios. Hay veces que hay como que un vaivén, pero aquí hay una tentación en donde el enemigo le ofrece la satisfacción a sus necesidades físicas, y Jesús le está diciendo no, porque mi necesidad va más allá de lo que
lo que esto me podría dar, este pan que me ofreces hacer, yo tengo una necesidad más allá. Y entonces mi pregunta es, ¿tienes tú esa necesidad? ¿Tenemos nosotros esa necesidad de estar escuchando lo que Dios dice? ¿O nada más estamos sobreviviendo a nivel físico? La vida va más allá de lo natural o de lo que es físico. Y así como Dios creó todo con su palabra es la que me mantiene vivo. Eso es, yo siento lo que estaba diciendo Jesús. O sea, lo que Dios dice es lo que me mantiene vivo. Hay otro párrafo en donde los discípulos de Jesús le responden, dice, dice, en una de esas, ¿no? Se van muchos de sus discípulos y Jesús les dice, ¿ustedes también se van a ir? Y si no me recuerdo, Pedro le responde, dice, es que ¿a dónde vamos si tú tienes las palabras de vida eterna? Hay una necesidad en nuestro corazón de escuchar lo que Dios dice. Hay otro párrafo en donde Jesús les dice a sus discípulos, dice, lo que les estoy diciendo, mis palabras, son espíritu y son vida. O sea, cuando está aquí respondiéndole Jesús al enemigo, le está diciendo, mi realidad va más allá de mi trabajo. Mi realidad va más allá de mi la vida cotidiana, ¿no? De mi día a día, de mi familia, de que si hay tráfico, si no hay tráfico, de que si puedo no pagar esta otra cuenta. Yo lo que necesito es escuchar lo que Dios dice, lo que Dios está diciendo. Que va de la mano con lo que le dijo a Marta. Ajá. ¿Esto no será quitado? Lo que hizo María fue sentarse a escuchar. Y le dijo, solo una cosa es necesaria. Entonces, bueno. Sí, de acuerdo. Entonces, bajo esa luz, la pregunta es, ¿qué es prioridad de nuestra vida? Esa es la reflexión al final. Porque aquí, la tentación es, vas a usar tu identidad, vas a usar tu poder, vas a usar tu lugar en el mundo para satisfacer tus necesidades personales. Y Jesús le dice, no, porque mi necesidad no es el pan. Mi necesidad es escuchar lo que Dios está diciendo. Mi vida está basada en lo que Dios dice, no en las cosas cotidianas. Y yo creo que desde ese punto es que Jesús puede tener un ministerio como el que tuvo. Necesitamos poder arraigar nuestro corazón no en lo cotidiano, sino en lo que dice Dios. Entonces, lo que le respondí a esta persona en el correo, estaba en diferentes puntos, ¿no? O sea, le di algunos consejos, pero uno de ellos es, hay que aprender a usar la palabra, a tener la palabra de Dios como una herramienta. Y aquí es, o sea, bueno, ese sería como, les decía yo, 3 verdades y tal vez una cuarta. Para mí esa es la cuarta. Jesús tenía un conocimiento vivo de la Escritura. Jesús tenía un conocimiento personal. No sé si recuerdan una escena en donde hay unas personas que tratan de sacar los demonios de alguien más. Y dice, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los endemoniados les responden, dice, sé quién es Jesús, he oído de Pablo, pero a ti no te conozco. Y entonces dice que les pegaron, que los que están endemoniados le pegaron a los otros. Entonces no es suficiente conocer de segunda mano, a tercer grado. Necesitamos tener un conocimiento uno a uno de lo que Dios dice, y de lo que sea que venga la circunstancia. La pregunta es, ¿qué es lo que está diciendo Dios acerca de esto? Viene una situación difícil de salud, ¿qué es lo que dice Dios al respecto? Viene una situación de una oportunidad, tal vez de algún negocio, de algún viaje, ¿qué es lo que Dios está diciendo al respecto? Viene un diagnóstico difícil, viene un pronóstico malo de la economía, viene un despido, viene lo que sea. ¿Qué es lo que está diciendo Dios al respecto? De hecho, aquí en la versión que vi, dice que eso viene de Deuteronomio 8:3. Y Jesús lo dijo porque conocía Deuteronomio. Exacto, está citando la Biblia. Por eso dice, escrito está. ¿No? Sí, o sea, conozco lo que dice la palabra, y esto que estás proponiéndome, en base a lo que Dios dice en la palabra, puedo decir que no es lo correcto, ¿no? Y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, bueno, dice el otro, que sale de la boca de Dios.
Aquí dice otro, dice que de toda palabra de Dios. Bueno, ese es el primer punto. Entonces, así como para Jesús es una verdad, ¿no? Vamos a personalizarlo. No solo de pan viviré yo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda la palabra, de todo lo que Dios dice. Eso tiene que ser una verdad para nosotros. Entonces, aquí la pregunta ¿es verdad o no es verdad? Estamos viviendo una vida espiritual a ese nivel de decir, es que yo necesito saber lo que Dios dice. Yo necesito oírlo. O estamos, como les decía yo, ¿no? Que yo en lo personal he tenido épocas, de repente muy, muy hambriento de Dios y de repente no tanto. ¿En dónde estamos? Yo creo que hay que empujar para ser gente que estamos conscientes de lo que Dios dice, de lo que Dios está diciendo. Que no nos acostumbremos a que pasen más de 24 horas sin que Dios nos hable, ¿no? O más. O sea, un periodo todavía más firme, ¿no? También algo que me bendijo mucho, güey, que hace muchos años, el amigo, no sé si te acuerdas, que me regalaste una Biblia, una roja, la Biblia en un año. La Biblia en un año. Y esa tiene una parte de leer un proverbio, leer un proverbio, una parte bueno, lo que se me quedó muy bien, leer un proverbio. Entonces casi diario leo un proverbio, ya no con esa Biblia, sino acá con el celular, simplemente por el día del mes. Y por ejemplo ahorita leo, hoy que es 18, no, 19, por ejemplo anoche leí Proverbios 18, versículo 25, porque es el segundo año que ya llevo de corrido, no el tercero, que llevo leyendo antes de dormir un proverbio, y me duermo más tranquilo porque me quedo con esa idea cuando lo hago. Así. Y el proverbio que toque, como que esa es mi forma fácil de no leer siempre el proverbio que caiga o lo que sea. Así. Y es una forma bien práctica, pienso yo, que me bendijo esa Biblia, de leer diario la Biblia. Y es bien cortito, así, tres renglones. Yo soy de la idea, y no me parece malo, o sea, creo que es importante que los cristianos leamos toda la Biblia, por lo menos una vez, porque es importante como conocer el contexto y demás. Pero a mí no se me hace mala idea enfocarse en un párrafo. O sea, si nada más es leer por leer, creo que se pierde el objetivo. Si el chiste es leer y absorber lo que dice, ¿no? Entonces, a mí de repente, siguiendo algunos planes de lectura, sí entraba yo en así de nada más estoy leyendo para cumplir, ¿no? Entonces, casi como en Charlie Brown, termino el capítulo, el palomita, ¿qué leíste? No tengo la menor idea. O sea, me ha pasado. Entonces, no se me hace mala idea, aunque sea leer menos, pero comprender. Leer menos, pero meditar. Eso me hace mala idea. Sí, son tres renglones. Y luego, como la versión de la Biblia electrónica lleva una cuenta, me ha pasado que lo abro y sale un confeti. Ay, ¿qué quieres saber cuántos es? Ay, sabía que tardaste. El confeti. Está padre, está muy padre. Pero bueno, regresando al punto, el chiste es tener un buen dominio de las circunstancias. Hay cosas que son muy fáciles, ¿no? ¿Debo o no mentir? O sea, no es difícil, la Biblia dice. Pero de repente hay situaciones en donde se pone medio rara la cosa, donde no es tan fácil, ¿no? Se presenta una situación en donde haya una pregunta así de ¿debo o no casarme con fulanito, con fulanita? ¿Debo, como les decía, no entrar en un negocio o no? De repente no hay una respuesta clara y hay que preguntarle a Dios. Y entonces si nos limitamos a, bueno, por ejemplo, no abro mi Biblia, está cañón. Si Dios me habla, igual y me habla, pero es importante conocer lo que dice la palabra para que lo que yo oiga de Dios lo pueda yo comparar a la luz de las escrituras y no termine yo haciendo una cosa estilo Jim Jones, ¿no? ¿Sí conocen ese caso? Un pastor gringo que se mudó con toda su iglesia, hicieron una comunidad como medio hippie y autosustentable. Ellos iban a hacer sus propias casas, su propia comida y demás. Desde Nueva York hasta la Guyana. Se fueron a hacer junto a Venezuela, ¿no? En una de las Guyanas. Y se compraron terrenos y empezaron a hacer su vida.
Y después de cierto tiempo, la gente los empezó a criticar porque era un estilo culto. No era nada más una iglesia, era un culto. Y entonces, bueno, como el desenlace de la historia fue que todo mundo se suicidó tomándose ahí guiados por ese líder. Ajá, Cuando vio que ya lo iban o sea, cuando las autoridades ya iban a intervenir. un congresista gringo, como lo equivalente a un diputado, iba a ir a supervisar, y cuando llegó había casi 1,000 personas muertas. ¿Y también ese señor? Sí, incluyendo ese señor. Sí. O sea, lo que hicieron es que ellos, bueno, igual estoy mal, pero parece que la idea era, tienes que salir de tu cuerpo para entrar al otro. Entonces la manera de salir de tu cuerpo es, tómate este veneno, muérete, tú y tus hijos y tu familia y todos. Y entonces llegan y se encuentran con 900 y tantos muertos. casi 1,000 personas muertas. Y unos que no se tomaron el veneno, asesinados a balazos. Ah, eso no sabía. O sea, y todo con base a una idea medio cristiana, y los oyes hablar y a veces, pues medio suena cristiano, ¿no? Inició Por ejemplo, siendo un pastor local. sí, un pastor. Es como, por ejemplo, estos señores de la Iglesia Universal. Le decía yo a mi papá el otro día, estaba escuchándolos y predican la Biblia. O sea, estaban hablando de la Biblia. Haz de cuenta. Y entonces, de repente, entre el break comercial, y entonces, lleve desde Israel este aceite, y ahí es donde suena raro. O sea, la predicación es Biblia, y en la Biblia hay poder de Dios, hay vidas cambiadas y demás, pero de repente tienes que comprar no sé si han visto, esto ya no tiene que ver con la Iglesia Universal, igual eso es nada más moda, un listoncito rojo, y la gente anda con pulseritas de listón rojo para que no te den mal de ojo. No sé por qué, bueno, creo, ¿no? Que es la explicación, igual es otra cosa. Mucha gente, si se fijan en la calle, trae su pulserita roja, y más la gente que sale en la televisión, ¿no? Porque entonces tu protección para que la gente que te vea a través de la televisión no te va a echar mal de ojo. Es una estupidez. Pero ahora imagínate que la Iglesia Universal le entre a la estupidez. Y entonces no es tal vez la pulserita roja, tal vez es arena del Mar Muerto, o aceite de Israel, o alguna cosa así. Y ahí es donde está la mezcla, y ahí es donde está lo raro. De la cruz de Cristo. Sí, bueno, no sé si se llegan a ese nivel, pero la Iglesia Católica lo hizo en algún momento. Pero el punto es, si no conocemos lo que dice la palabra, que es aquí el punto principal, nos vamos con la finta. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra de Dios, dice aquí, ¿no? Versículo 4. Entonces, primer punto, necesito que mi vida incluya una porción, si se puede, diaria, de lo que Dios dice. Un punto importante, lo que Dios dice no es igual a lo que Dios dijo. Entonces es importante estar pendiente a lo que Dios está diciendo. Hay veces que la gente se va con la finta, y es que hace 20 años Dios me dijo, ¿qué tal? Pues bien, pero ahora, ¿qué te está diciendo ahora? Si lo que te está diciendo ahora es síguele, pues le sigo con lo que Dios me dijo hace 20 años. Pero si ya cambió, o sea, por ejemplo, la palabra de Dios para Israel durante un tiempo fue, te quedas en el desierto. Y te quedas en el desierto, y ahí pasaron 40 años. Pero llegó un momento en donde la palabra de Dios fue, entras a la tierra prometida. Y entonces tuvieron que preguntar, ¿y a dónde voy? Y de Dios, vamos a cruzar el Jordán, vamos a poner en la torre a Jericó, ¿no? ¿Y de Jericó a dónde, Dios? Y entonces Dios te va guiando. Y entonces ahí está la necesidad de estar constantemente buscando, constantemente escuchando, y no tiene por qué ser difícil. Bueno, 5, vamos a seguir. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ahora aquí necesito, imagínate tantito. No estoy seguro si esta tentación fue físicamente así. Cuando aquí está diciendo, le llevó a un alto monte, no, o sea, ¿desde qué monte puedes ver todos los reinos de la tierra? Pues si la tierra es redonda, estás parado aquí, no ves acá, ¿verdad? O sea, Aquí en la versión que tengo dice a un lugar alto. a un lugar alto. Entonces, ¿a qué se refiere con un lugar alto?
fue una cuestión de, lo elevó al tercer cielo, ¿no? Al segundo cielo, no sé, ¿a qué se refiere? Porque todos los reinos de la tierra no se pueden ver, pone, desde el Everest, ¿no? El monte más alto. Te paras ahí, lo único que ves es montañas, no se ve ningún reino. O sea, ¿a qué se refiere? Entonces, no sé si fue algo físico o fue una cuestión en la mente de Jesús. No sé si de repente les ha pasado que de repente se te va la imaginación y te va con una peliculita en tu mente. ¿Les ha pasado? Sí. No sé si a eso se refiere. O sea, como que en el espíritu y en los ojos de Jesús, y tal vez aún sintiendo, ¿no? No sé. La cuestión es que le dice que le mostró todos los reinos de la tierra. Y aquí está Jesús recibiendo una oferta. Dice el diablo, verso 6. Dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Ahora quiero una pregunta. ¿Por qué le está ofreciendo esto Satanás a Jesús? O sea, es una oferta muy alta, ¿no? Ujú. ¿Por qué será? Pues para que fuera de él, ¿no? Para que fueran de él. Pues ¿Y sí. por qué le interesaría a Jesús tenerlos? Porque Jesús tiene poder. O sea, el enemigo le está ofreciendo como que las llaves del carro, ¿haz de cuenta? Y el carro es la humanidad, ¿no? Los reinos del... Dice, continúa, dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo la quiero la doy. Mucha gente basa en estas líneas que cuando Dios le da vida a Adán, a Eva, Dios le da la autoridad o bueno, potestad es la palabra, ¿no? Como que el dueño es Adán. Dios se lo dio a Adán. Y entonces... ¿El administrador? Sí, bueno, potestades de la... Bueno, el dominio, es la palabra correcta, dominio, una alternativa. Y entonces, lo que se dice es que cuando el enemigo tentó a Adán y a Eva, como ellos pierden su vida espiritual, dice, ¿no? El día que comas del fruto del árbol ¿cómo se llama? De la ciencia del bien y del mal, ese día ciertamente morirás. Y entonces estos vatos comen, y entonces es como si de repente el dueño del coche se muere. Pues ahí están las llaves, ¿no? ¿Quién los recoge? Pasa el diablo y gracias. Y entonces, por eso aquí dice, asumiendo que está diciendo la verdad, ¿no? El diablo diciendo la verdad, está interesante. Dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. La Biblia habla de Satanás como el príncipe de este mundo. Como quien dice, tiene una posición de autoridad, ¿ok? De potestad. Entonces, tiene las llaves del mundo. No sé si recuerdan, pero Jesús vino a salvar al mundo. Entonces, ahí es donde está la conexión. Había un deseo y un propósito en el corazón de Jesús por el mundo. Y aquel enemigo le está diciendo, te lo doy. Entonces, fíjate cómo checa el propósito y el deseo de Jesús con la oferta del enemigo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que no le cree no perezca o no se Y pierda. ahorita me lo imaginé parecido como cuando uno es novio y Ajá. todavía no se ha casado. Dios quiere que ya en el matrimonio podamos tener intimidad. Ujú. Y si uno sanamente, buscando a Dios, sí lo quiere de una manera pura. Ujú. Pero el diablo llega y dice, pues ya de una vez. Al fin y al cabo que pues es tuya, ¿no? Claro. Es como que lo mismo le dijo a Jesús, ¿no? Todo este mundo que tú vienes a salvar, Ujú. ahorita. Así Así como yo digo. y te así. evito la necesidad de ir por un proceso que Ajá. te va a llevar a la muerte. Te he visto ese compromiso de, ay, O sea, ¿lo quieres? Aquí está. ajá. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Entonces, en esta tentación, la respuesta de Jesús, también basada en lo que dice la Escritura, dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está. O sea, otra vez aquí la relación de Jesús con la Escritura. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, había en Jesús, en ese momento hubo una respuesta basada de nuevo en la Escritura
que respondía a la oferta que le estaba haciendo el enemigo. Hay un párrafo en Salmos en donde dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé ustedes, yo soy una persona que, aunque deseo, y en alguna medida creo que sí ha habido un incremento en mi sensibilidad espiritual de unos años para acá, tampoco te puedo decir que soy la persona más sensible. O sea, hay gente que dice, ay, yo percibo la presencia de Dios. A mí muy rara vez les puedo decir que yo percibo, ¿no? Y así, gracias a Dios, que aunque no percibo lo bueno, tampoco lo malo, ¿no? Gracias a Dios, si de repente hay un demonio por ahí, ni cuenta me doy, eso también está bueno. Pero, en lo espiritual, me puedo reconocer, vamos a decirle así, ciego. En lo espiritual me cuesta mucho trabajo darme cuenta qué está pasando en el ambiente espiritual. O sea, nada más como que no lo percibo. Y entonces ahí es donde entra el beneficio de la palabra. Porque a través de la palabra yo puedo saber si los pasos que estoy dando son correctos o son incorrectos. Y entonces aquí está ofreciéndole el enemigo, como les decía, recuerden la tentación. Yo no sé si fue, o sea, imagínate que la escena, Jesús tiene 40 días en el desierto. Igual y de repente se le fue la onda. Y la tentación no es nada más que haya llegado literalmente el diablo como personaje con su cola y su trinche, todo vestido de rojo como Eugenio Derbez en su programa ese. Y él ha dicho, oye, ¿por qué no haces? O sea, igual y nada más fue un pensamiento. Honestamente así me lo imagino. Porque así es como yo lo experimento. Yo experimento las tentaciones aquí, en la cabeza. Es una idea. Y la idea de mí depende si se genera una acción o no. Entonces, yo me imagino que el argumento no fue, hola, Jesús, yo soy el diablo. Se me ocurre decirte una tentación. ¿Por qué no vuelves esta...? No, yo creo que ha de haber sido que estaba Jesús, imagínate, ¿no? Jesús así ya todo... No, ustedes 40 días. no me dijeron. Hace ratito estaba hablando Erika, me estaba comentando de una modelo que tenía problemas de imagen personal, y uno de sus problemas pues lo resolvía no comiendo, estaba muy flaca. Bulimia. No sé si bulimia, no lo mencionó así, pero por lo menos estaba flaca, o sea, porque es bulimia o anorexia o hay varios tipos de problemas, ¿no? Uh-huh. La cosa es que estaba esta chava muy flaca y decía, es que yo no aguantaba ni 10 minutos despierta. O sea, era tan poquito lo que comía que su demanda. O sea, su físico. al momento de necesidad, les cuento la historia completa. Es una foto que esta chava comparte en sus redes sociales, en donde ella está muy flaca. Sale, hace cuenta, pasa por la alfombra roja, ¿no? Todo el mundo toma fotos y más. Y entonces pone una de esas fotos, esta chava. Y sí, un vestido negro, bonita ella, pero flaca. O sea, si la comparas a cómo está hoy está más grande, ¿no? Más gordita. Sin que se vea mal. Pero antes, así, se ve el antes y después, ¿no? Una chava muy, así, cabeza grande y cuerpo chiquito, de que estaba muy flaca. Y entonces lo que comparte esta chica dice, en esos tiempos, lo que hice fue pasar por la pasarela y luego irme a mi casa a dormir, porque no aguantaba yo. Me quedaba yo dormido a media fiesta, porque estaba comiendo yo muy poquito. Entonces ahora, imagínate a Jesús, después de 40 días de no comer, ¿cómo estaba? Y entonces, igual en una de esas, no sé, dice que se fue al desierto, ¿cómo estaba durmiendo? ¿Qué estaba, qué traía puesto? ¿Sí me entiendes? Tratemos de imaginarnos la escena real, no novelizada, sino ¿qué pasó? Igual en una vez estaba Jesús sentado, viendo una piedra, ¿no? Y se imaginó que la piedra se convertía en pan. Igual eso fue la tentación. O sea, no es necesariamente muy así de, oye, esto es una tentación. Igual es muy sutil. Pero dentro de esa sutileza, Jesús alcanzó a identificar que había una tentación. ¿Y de dónde venía? Y entonces, la guía de Dios para Jesús y para nosotros fue lo que decía la Biblia. Y lo mismo pasó con esta cuestión de los reinos de la tierra.
igual y después de esta como que imaginación o idea de que la piedra se convertía en pan, igual y vino la idea de decir, es que tal vez puedo evitarme este proceso, o sea, ve los reinos de la tierra, ¿no? Así se imagina, bueno, no sé, en ese tiempo, qué reinos hubieran estado floreciendo, ¿no? Babilonia, Egipto, no sé, se los imaginó, ¿no? Y entonces, dice, todos estos, a ti daré toda potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y entonces, dice, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Y entonces aquí Jesús pudo identificar que había una tentación y a través de la Biblia, porque lo que la Biblia ahí le dijo era la guía, dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ok? Entonces, para mí, la verdad que podemos como derivar de esto es que el fin no justifican los medios. O sea, el hecho de que estés haciendo algo bueno, que es rescatar al mundo, ¿no? En ese caso es lo que le estaba ofreciendo. O sea, la misión de Jesús y lo que le estaba ofreciendo el enemigo checan. El fin no justifican los medios. Hay veces que en la vida se nos ofrecen ventajas o beneficios a cambio de nuestra ceder en nuestra moral. Las mordidas. Un ejemplo. O como tú decías. O sea, ¿cuál es la forma correcta de la intimidad? Un pacto matrimonial le da puerta abierta a una intimidad. ¿Qué manera es incorrecta? Sin pacto matrimonial, buscar la intimidad. Entonces, o sea, una manera es legal, la otra manera es ilegal. Pero tienen el mismo objetivo. ¿Es mala la intimidad? No. Es mala la intimidad fuera del pacto matrimonial. Pero la intimidad en sí no es mala, ¿no? Dios lo creó. El fin no lo justifican los medios. ¿Se vale tener dinero? ¿Es bueno tener dinero? Sí. ¿Es malo robar dinero para tenerlo? Sí. Es malo. Se arrepienta Robin Hood ya. Por ejemplo, o sea, podemos pensar en eso. Vamos a pensar ahora, ¿no? Que, bueno, no aquí en México, en Estados Unidos, este año van a ser año de elecciones. Y pues los políticos ofrecen muchas cosas y algunas de ellas lo hacen falsamente, sabiendo que no lo pueden hacer. Y bueno, ya nos ha tocado a nosotros nuestra porción de eso. ¿Se vale mentir con tal de ganar tu puesto? Y tal vez en tu puesto haces cosas buenas, pero mentiste para llegar ahí. Es lo que le estaba ofreciendo el diablo. O sea, bríncate esta línea, haz las cosas no a través del proceso que Dios quiere y vas a tener un beneficio. Entonces me acordé de David. No sé si recuerda, una vez dice la palabra que estaba peleado David con Saúl. Saúl estaba buscando matar a David. Y entonces David huye y estaba en este caso escondido en una caverna, en una cueva, dice. Y entonces, estando David en esa cueva, llegó Saúl a la misma cueva a descansar. No sé si se puso a llover o si se hizo de noche. La cosa es que llegó Saúl a descansar y se quedó dormido. Y entonces uno de los cuates que estaban con David le dicen, oye, aquí está Saúl, tu enemigo, el que está buscando matarte. ¡Mátalo! Dios te lo puso en las manos. Y entonces David tuvo la inteligencia de saber que a pesar que las circunstancias le estaban dando oportunidad de hacer una cosa que a él le iba a traer un beneficio, tuvo la inteligencia o en este caso la moral de saber que a pesar de que era una buena oportunidad, que avanzaría su bienestar, no era de parte de Dios. O sea, las circunstancias, y esto a veces no sé si me han oído decirlo, pero las circunstancias no sustituyen la voz de Dios. O sea, el hecho de que, por ejemplo, te quedes sin trabajo, o que no sé, te diagnostiquen alguna cosa fea, o que
no sé, saliste y empezó a llover, todo eso no quiere decir que Dios no te ama. Las circunstancias no sustituyen la voz de Dios. Y muchas veces la gente piensa que las circunstancias son una manera en la que Dios nos habla. Y puede ser, o sea, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es, no por ver las circunstancias, olvidemos de preguntarle a Dios qué pasa. O sea, a veces, siento que, más que nada, como esta frase, ¿no? Que ya me han oído también criticarla, que la gente habla de que Dios está en control. O sea, si Dios está en control, entonces las circunstancias sí son una manera en la que Dios habla o demás. Y entonces, pues no sé, si nació el bebé con una deformidad que lo va a hacer sufrir 3 meses y luego se va a morir, entonces pues este es el plan de Dios para ese bebé. Se me hace una muy mala onda decirlo. No me parece que Dios refleje ese carácter ni en Cristo ni en las Escrituras. No me checa. Entonces, aquí hay una circunstancia en donde David estaba con una oportunidad. La circunstancia le daba una oportunidad. Y él dice, no la voy a tomar, no voy a tomar la vida de Saúl. Entonces, lo que se le ocurre a David hacer es cortar un cacho del manto, de la capa que tenía Saúl. Y cuando Saúl se despierta al día siguiente y se va, hacia lo lejos, David le grita, ¡Hey, Saúl! Dice, mira, pude tomar tu vida, ¿no? Y le sigue el cacho de capa. Te pude haber matado ayer y no lo hice. Es como que, para que veas que no traigo mala onda contra ti. Y Saúl se arrepiente un ratito, nomás le dura como 5 minutos, porque después lo vuelve a matar, pero por lo menos en ese momento le acepta su misericordia que tuvo, ¿no? Hay veces que las circunstancias no hablan por lo que, como sustitución a lo que Dios dice, y hay que estar inteligentes para no caer en una tentación, ¿no? O sea, aquí el asunto es, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenemos que estar constantemente listos para identificar que no haya en nuestro corazón ningún tipo de idolatría, ¿no? Idolatría es cuando hay algo en nuestro corazón encima de Dios. O alguien. Ajá, algo o alguien. Honestamente, mi punto de vista muy personal es que el mayor ídolo con el que peleamos es contra nosotros mismos. Cuando ponemos nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros planes, nuestras ideas antes que las ideas de Dios, que los planes de Dios, que los deseos de Dios. Hay veces que es una persona, a veces que es por ejemplo, el trabajo, ¿no? El trabajo puede ser un ídolo, el dinero puede ser un ídolo. ¿Sabes qué? Para la gente religiosa, la religión es el ídolo. Suena irónico, pero hay veces que, bueno, lo vi en una ilustración, se me hizo muy interesante. Imagínense una escena de un pesebre con los animalitos y María y José y demás, y en el pesebre, en vez de que hay un niñito Jesús, hay una Biblia, ¿no? Era una manera de criticar cómo a veces la gente no, como yo les he dicho mil veces, ¿no? Para mí la Biblia es un paso para llegar a Dios. Pero hay gente que se queda nada más en el libro, ¿no? Y lo hacen más por tradición. Y entonces Jesús, viendo gente así, les critica y les dice, por su tradición invalidan el mandamiento. O dice, enseñan, dice, con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. O sea, conocen la palabra, entienden la palabra, enseñan la palabra, viven la palabra, dice en otro párrafo, dice, pero se les olvida diezman el comino y el eneldo, pero se les olvidan los puntos más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, ¿no? Dice también. O sea, yo siento que hay veces que aún las cosas de Dios vienen a sustituir a Dios. Ese es de los peores errores.
porque estás casi a la puerta, pero no, como le decía Jesús a los religiosos de sus tiempos, dice, predican y hacen más difícil la entrada al cielo y ni ustedes entran tampoco. O sea, la religión aún puede ser un ídolo. Entonces aguas con eso también, ¿no? Que no seamos gente religiosa, olvidando que, como dice aquí Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, dos cosas que vamos viendo. Primero, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la tercera, dice el verso 9, dice, y le llevó a Jerusalén. Ahí está hablando que el diablo llevó a Jerusalén a Jesús. Otra vez les digo, no sé si fue nada más en su imaginación todo esto, ¿no? Como una película que pasó en su mente, o fue literal. Dice, y lo puso sobre el pináculo del templo. Estaba oyendo un comentario de que la gente no sabe a qué se refiere. Cuando dice el pináculo del templo, o sea, hay dos posibilidades en el templo físicamente de cuál era cuál. Pero en sí, así como que hay muchos que no pueden identificar, esta es esta parte del templo, pero lo que se entiende es un punto alto sobre del templo, que seguramente también hay algún tipo de simbolismo, ¿no? Por encima del templo. Más dice, la parte más alta del templo. Se le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez cuestionando lo que acababa de pasar con Juan, ¿no? Este es mi hijo amado. Pues sí, ¿cierto? Dice, échate de aquí abajo, porque escrito está. Y ahí es donde se pone loco la cosa, cuando el diablo usa lo que dice la Biblia para tratar de hacerle daño a Jesús. Dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y, está citando otro párrafo, dice, en las manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cómo ven al diablo predicando? Está muy loco, ¿no? La conoce la palabra. Conoce la palabra. Y entonces, como les digo, ¿cuántas veces no se usa, como este señor les da, ¿no? Del Jim Jones, usando la Biblia para hacerle daño a la gente? Ahí necesitamos nosotros, es como les decía, tener una experiencia uno a uno, para saber que aunque estemos escuchando lo que dice la Biblia, entendamos el espíritu detrás de cómo se está predicando. Les decía yo de un sueño, una visión que tuvo un predicador, si no me acuerdo el nombre del tipo, era un avivador en Gales. Tuvieron un avivamiento ahí hace como un siglo o no sé cuánto más. Y este señor dice que tuvo una visión de que entraba él a su iglesia y estaba llena de gente. Y entonces estaba tratando de ver quién estaba predicando. Y entonces se va haciendo paso a través de la gente en la iglesia, llega al frente y es el diablo que está predicando. Y entonces le pregunta, le dice, oye, ¿por qué predicas tú? Tú eres el diablo, se supone que esto es en contra tuya, ¿qué pasa? Y la respuesta del diablo dice, lo mejor que puedo hacer es predicar la palabra sin el espíritu. Lo dice Pablo, la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces es importante aún no solamente conocer la palabra acá, en la cabeza, en la mente, memorizada, ¿no? Todo el mundo conoce este párrafo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no quiere decir que voy al gym a cargar 300 kilos en la plancha, ¿no? O sea, tiene un sentido, tiene un propósito, hay una verdad, no es nada más una fórmula matemática, ¿sí? Dice entonces, la respuesta de Jesús. Respondiendo a Jesús, estoy leyendo el versículo 12, dice, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es otra respuesta de Jesús. Cuando yo leía esto, antes, cuando estaba más chavo, yo pensaba que era Jesús diciéndole, no me tientes, no me vengas a tentar. Pero lo que
lo que en realidad está diciendo es, no se vale probar a Dios. O sea, a pesar de que esto es verdad que sus ángeles mandará cerca de mí para que me guarden. Y es verdad de que en sus manos me sostendrá para que no tropiece mi pie en piedra. Eso no quiere decir que me voy a tapar los ojos y me voy a ir a caminar a ver si no me topo con nadie para probar que la palabra de Dios es verdad. No tengo derecho, es otro de las líneas, no tengo derecho a poner en duda, en tela de duda, a Dios. No tengo derecho a probar a Dios. ¿Sí? Mucha gente utiliza estos párrafos de que íbamos a hollar sobre serpientes y escorpiones, y en sus iglesias tienen serpientes y escorpiones. Y el otro día tal vez ya tiene un par de meses. Pues yo oí hace un año algo así, pastor muere por mordedura de serpiente. Porque en su iglesia estaba manejando una serpiente y la serpiente la mordió y lo mató. Porque en la Biblia dice que íbamos a hollar sobre serpientes y escorpiones. Eso es una estupidez, otra vez, ¿no? Una en Inglaterra se Ajá. metió a un zoológico, Ajá, al área de los tigres, bye. finito. La quería hacer como Daniel, ¿no? En el pozo de los leones. Sí, o sea, Y bueno, por ejemplo, hablando de Daniel y los pozos de los leones, me acuerdo de sus amigos. Le dicen el diálogo que ellos tenían con el rey, ¿no? Era, si no mal recuerdo, ¿cómo se llama ese rey? Darío. ¿Darío? ¿Fue con Darío? Porque fue Nabucodonosor y No. después llegó Bueno. Ciro. Bueno, alguno de esos, algún rey. Sí. Hace el edicto de que me adoran a mí y le dicen esos tipos, sorry rey, pero no, solamente voy a adorar a Dios. Y entonces le dice que el rey se enoja, manda a calentar el horno y les dice, rey, aunque nos vayas a matar, solamente vamos a adorar a Dios y Dios es poderoso para librarnos de ese fuego. Pero si no nos libra, de todas maneras no te vamos a adorar. O sea, ahí había una convicción, pero sin prueba, ¿no? Dios me va a rescatar. Sin desafío hacia, bueno, para empezar hacia el rey, o sea, de alguna manera aún le tenían respeto, o sea, poniendo a Dios antes que al rey, muy, pues, lo correcto. Pero decían, ¿sabes qué? Dios me puede librar, Dios es poderoso para librarme, pero si no me libra, de todas maneras, ¿no? Sí, o sea, ¿cuántos... No fue arrogante. No fue arrogante. ¿Cuántos cristianos echaron ahí en el Coliseo Romano para espectáculo de la gente y Dios no los libró? Se murieron en las fauces de los leones. A diferencia de Daniel, que a Daniel sí lo libró el Dios, ¿no? Pero, o sea, el punto aquí es, lo que Dios dice, que le tengamos respeto a Dios y tal vez no entendemos por qué pasan las cosas, ¿no? O sea, si de repente la Biblia promete una que otra cosa y no pasa, se los pongo como un ejemplo muy puntual. Estaba escuchando a una persona hablar acerca de fumar, ¿no? La Biblia literal así dice, no fumes. No fumaréis. No fumaréis, no existe. O sea, de alguna manera dices, o sea, hay uno que otro verso que puedes agarrar ahí como para decir, no sé, hay uno donde dice que al que destruye el templo, Dios lo va a destruir, ¿no? Y pues igual se puede decir que está hablando acerca de la iglesia, no está hablando de un templo literal, pero bueno, igual te hace mal una hamburguesa de McDonald's, entonces ya no vamos a comer McDonald's, sientes pecado por comer McDonald's, es como que se puede ahí argumentar, ¿no? Que si es malo o no es malo. Vamos a pensar, no le pongamos etiqueta de bueno o malo ahorita. Dice esta persona, dice, bueno, si es veneno, la Biblia dice que iba a comer cosas mortíferas y no me iban a hacer daño. Entonces por eso no le tengo miedo a los efectos que me están diciendo que va a tener. Eso se me hace una manera en la que vas a probar a Dios. Tentar a Dios. O sea, sí dice la Biblia eso, y sí es verdad. Y si estás en una situación en donde necesitas el poder de esa escritura, adelante. Pero si estás cínicamente poniéndote en riesgo, pensando que Dios te va a librar, no estás bajo la actitud correcta. De alguna manera estás tentando a Dios, estás probando a Dios, ¿no? Lo mismo podemos decir de el tipo hace un poquito de tiempo que se fue a una isla de
caníbales en India, no sé si vieron la noticia. Un misionero fue a predicar y a los 2 o 3 días de que fue a predicar se lo encontraron muerto en la playa. Lo mataron los locales. O sea, llegó a anunciar el evangelio aparentemente muy guiado por el espíritu y demás, y bye. O sea, digo, no juzgo si sí o no, igual y sí, pues mártir, y si es mártir, chido. A mí me parece que lo hizo de manera irresponsable. Irresponsable, asumiendo algunas cosas, poniendo en prueba algunas cosas, ¿no? Y le costó la vida, y pues tuvieron que ir a rescatar el cuerpo, porque ni eso podían, porque los locales no dejan que se acerque nadie. Y entonces hubo ahí un problema internacional, porque él era ciudadano gringo, y entonces había que pedirle permiso al gobierno local para ir a recuperar el cuerpo, y la familia no sabía qué pasó con él. Hay un gran problema. Sí, muy feo, muy triste. Y entonces, bueno, aquí, ya para no insistir en el punto, no se vale poner a prueba a Dios. No se vale poner a Dios en tela de juicio. O sea, lo que dice la palabra, a pesar de que lo dice y que lo diga en verdad, no se vale poner en prueba a Dios. Tratar de Y doblarle el brazo. esa fue la tentación del diablo. Es decir, bueno, estás basándote en la Biblia. Pues la Biblia dice esto. A ver si es cierto. A ver si en verdad lo crees. A ver si en verdad eres hijo de Dios y Dios, y lo que dice Dios es verdad. A ver si es cierto. Y entonces Jesús responde, también basado en lo que dice la Biblia, dice, no tengo derecho a hacerle eso a Dios. No lo voy a poner en tela de juicio. No se vale que yo tiente a Dios. Tentar en el aspecto de así como probar. No voy a probar a Dios. Bueno, entonces, esos son tres verdades que hay ahí, que necesitamos adoptar en nuestra vida. Uno, enfocarnos en que recibamos de Dios una palabra que nos mantenga con vida, que nos dé sustento. Dos, tener como prioridad a Dios, y que no se vale brincarse procesos en favor de, o sea, no se vale faltarle al respeto a Dios, ¿no? Por obtener algún bien. O sea, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tercero, no se vale tentar a Dios. Y bueno, como les decía, 3 verdades, tal vez 4. La cuarta es, tenemos que tener un buen conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, de modo tal que aunque el diablo nos traiga la palabra, aunque el diablo nos presente la palabra, tengamos la inteligencia y la sagacidad para rechazarla como una tentación, si así fuera, ¿no? O sea, la palabra correcta con el espíritu incorrecto. Tenemos que saber tener ese discernimiento. Y para eso necesitamos una conexión con Dios, una relación con Dios, y un conocimiento de la Escritura, que bien dice la misma Biblia, que esa es nuestra espada, la espada del Espíritu, que es la palabra. Con esa es con la que podemos pelear y defendernos de las tentaciones que vengan hacia nosotros. ¿Vale? Bueno, con eso concluyo. Muchas gracias por su atención. Les invito a que pongamos esto en práctica. Amén. Amén. Gracias.